Un nacimiento muy modesto el de Colpatria. No era gente que tuviera rica, no era gente que tuviera apellidos o conexiones, era gente que tenía ganas de trabajar y de sobresalir. Una de las cosas que a mí más me llama la atención sobre lo que es la esencia y el carácter de Colpatria es que básicamente seguimos siendo las mismas familias accionistas hace 70 años. Sí, ¿cómo se hace eso? A mí, eso que estuviéramos a punto de quebrarnos en un momento dado, a mí me impactó profundamente. Y se va al banco y de golpe se va todo el grupo. Y eso de ser banquero, sí, es bonito, es agradable, es distinguido, pero eso es como los ríos. Cada X años se desbordan. Aquí en adelante me imagino que no quieres salir del mundo financiero, ¿o sí? No, vamos a volver a tener un banco distinto, un banco digital. Yo le digo a mis hijos, hay que estudiar, la vida es cómo se relaciona con la gente. Ese es el éxito de la vida. Yo tengo la teoría que la administración de una casa y de una compañía grande es exactamente igual. Esa fue de las otras cosas que me enseñó mi papá. Uno tiene que saber irse. Es que si uno no se va a tiempo, Eduardo, lo botan a uno. Bienvenidos a El Primer Paso. En todos nuestros episodios encontrarás inspiración y herramientas prácticas para lanzarte a hacer lo que sueñas. Este episodio es patrocinado por MPF Invest. La plataforma a través de la cual puedes empezar a construir tu futuro financiero desde 55,000 pesos. Vas a poder encontrar productos de renta fija, renta variable y alternativos. ¿Qué esperas? Te dejo el link en los comentarios de este video para que puedas descargar nuestra aplicación. Bueno, hoy estamos con un gran empresario colombiano, el dueño del Grupo Colpatria. Estamos con Eduardo Pacheco. Eduardo, bienvenido a El Primer Paso. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, Santiago. Siempre empezamos el podcast con la pregunta de si tú te devuelves a cuando eras un niño y tenías sueños y cosas por cumplir y cosas que querías hacer y te ves hoy donde estás, todo lo que conseguiste, todo lo que has vivido, ¿qué le dirías a ese niño? Pues yo creo que ese niño cumplió como que, no estoy seguro de que sea lo que el niño quería, pero tuve un papá tan fuerte que me inculcó como un estilo de vida, una forma de comportarme. Y sí, creo que como me dicen algunos amigos, su papá estaría orgulloso de usted. Pero a mí, pero en la medida que ha pasado la vida y pues la vida ha sido generosa y hemos tenido éxitos, me he dado cuenta que de golpe a mí me hubiera gustado más la política. ¿Ah, sí? Sí, me llama más la política me llama poderosamente la atención. El otro día decía Luisa Laforí, que es la presidenta de la Junta de Colpatria, Eduardo, si le gusta más la política que los negocios. Pero bueno, esas de las cosas que le pasan a uno, lo educan de cierta forma. Tuve un papá muy metódico, muy estricto, y yo creo que él siempre decíamos que íbamos a París precisamente, allá a Montmartre, que lo cortan a uno y le sacan el perfil. Mi papá a sus 4 hijos más o menos nos hizo así. ¿Y qué es lo que te gusta de la política? No, como que uno dice, oiga, este país... Yo tengo un recuerdo cuando llegué a la Universidad de los Andes, antes de eso nunca había sido consciente como de las desigualdades que existen en Colombia. Ya han pasado muchos años y siguen estando ahí. Hemos mejorado porque indudablemente el país ha mejorado sustancialmente, pero a mí sí me hubiera gustado tener un rol más activo en que esas cosas fueran mejores. Claro. Cuando dices que tu papá te guió, digamos, por la parte de los negocios, ¿cómo era esa que tú sentías que él te estaba llevando hacia, digamos, que tú te dedicaras en la parte de los negocios en el día a día, en tu casa, cuando era chiquito? ¿Cómo era esa dinámica? Yo por ejemplo, nos vamos a la historia de Colpatria. Entre otras cosas, acabamos de sacar un libro celebrando los 70 años. Mi papá rara vez llegaba a comer con nosotros. Entonces él llegaba más tarde, le llevaban a su cuarto un asiento que tenía esto, y yo siempre me sentaba y él desde ahí me contaba las historias de Colpatria. Y ahí yo por eso a veces me sé las historias de Colpatria de la fundación, claro, de esas reuniones que yo tenía con él, que él me contaba y me contaba y me contaba. Y yo imagino que me estaba formando. Total. Y ese era un tema que quería entrar más adelante, pero me das perfecto pie para entrar en él, y es ¿cómo fue esa fundación de Colpatria, digamos, desde el comienzo, como para la audiencia seguro no tiene mucha idea, cómo fue ese comienzo y cómo se fue, digamos, consolidando? Hombre, hicimos un almuerzo hace como un mes ya para celebrar los 100 años del nacimiento de Colpatria. Yo contaba, entonces lo tengo un poquito fresco. Mi papá decía que él venía de una familia trabajadora, modesta y liberal. Y yo por eso, de golpe, también ahí viene la parte política, de que los liberales de esa época, pues, eran partidarios del aborto y una cantidad de cosas que los conservadores no estaban de acuerdo, pero también había una conciencia social de que las cosas habían que resolverse. Mi papá le tocó una vida difícil, ¿no? Su papá los abandonó. Mi papá tuvo una enfermedad donde lo desahuciaron en un momento dado.
estudió contabilidad y a los 19 años se ganó un concurso y fue el quinto empleado de Seguros Bolívar, de todo el monstruo que es ese grupo. Claro. Y yo creo que él tuvo allá un gran maestro que era Enrique Cortés, que fue el primer presidente de la Bolívar. Entonces, no importa los nombres, pero en algún momento dado lo maltrataron. En uno de esos Cortés lo maltrató y ahí, mire cómo es la vida, ahí nació Colpatria. Un competidor para ellos en el futuro. Entonces ahí él en un momento dijo, mira, yo no me aguanto este señor, y decidió, fundó la compañía. Yo contaba que el capital que pusieron, y fue el único capital que han puesto, fueron 300.000 pesos, más que todo en efectivo. Mi tía Elsa, que es la única de las Pacheco de Vía, era la secretaria. Entonces fue un nacimiento muy modesto el de Colpatria. No era gente que tuviera rica, no era gente que tuviera apellidos o conexiones, era gente que tenía ganas de trabajar y de sobresalir. ¿Y en qué negocio empezaron? Porque obviamente hoy tienen varias líneas, pero ¿cuál fue ese primero? El primer negocio fue el negocio de la capitalización. ¿Y eso qué quiere decir? El negocio de la capitalización es un negocio vigilado por la superintendencia bancaria, porque establecemos los dos un contrato mediante el cual el comprador del título se obliga a ahorrar una plata mensual. A mi papá, parte de la motivación social de la capitalización era que él decía que se le enseñaba a la gente a ahorrar, claro, de un compromiso, y participar en un sorteo. Había muchas personas, muchas compañías que compraban planes de capitalización cerrados para garantizar la plata de las primas de Navidad, Y hay un cuento jocoso que contaba yo ese día, que pues los títulos de capitalización son de distintos valores, y en un momento puede ganar un título de los más costosos o uno de los menos costosos. Y entonces ellos iban a misa antes del sorteo para que no saliera uno de esos títulos grandes, porque de golpe esa compañía no aguantaba si salía uno de los títulos más grandes como ganador. Claro. ¿Y después qué siguió pasando con Colpatria? No, después de eso, entonces, se funda la compañía que se llamaba Compañía Colombiana de Capitalización, Sí. porque había una compañía que se llamaba Compañía Colombiana de Seguros, que era una compañía tremendamente importante. Colseguros era una de las dueñas de Colombia. Y 3 años después se fundan las compañías de seguros generales y de seguros de vida. Pero no se pueden llamar Colombiana de Seguros, porque si ya está Colseguros, entonces se llamaban Seguros Patria y Seguros de Vida Patria. Sí. Y de ahí vienen todas cosas el nombre de Colpatria por allá en el año 72, si no me acuerdo más. Un señor que se llamaba Jorge Vargas, amigo de mi papá, publicista, coge el Colombiana de Capitalización y Seguros Patria, y ahí nace el nombre de Colpatria, que nace varios años después de que la compañía comenzó. Ese era otro tema para adelante, pero me gusta la conversación sobre el nombre de Colpatria, y es la pregunta que me nació cuando estaba pensando sobre Colpatria es: ¿qué tan importante es para cualquier empresa tener una marca muy reconocida? Porque claramente Colpatria digamos, en la mente del público está muy bien posicionada. ¿Tú qué crees que eso le genera a la empresa como beneficio? Yo sí creo que tener un nombre como Colpatria, bueno, hay muchos nombres muy famosos en este país, gente que gasta mucha plata en publicidad. Sí. Nosotros no somos de esa parte, no somos de esa parte del mundo. Pero yo creo que a nosotros el Colpatria tiene un ring simplemente de Colombia, ¿no? Colpatria, pues claramente es una cosa como de sentimiento nacional. Y yo creo que la otra cosa que nos ha dado un apoyo muy importante es la torre. Porque la torre durante muchos años fue el edificio más alto de Colombia. Ya no lo es, pero sí es un edificio insignia de la ciudad. Está en una esquina única. Tiene esa iluminación que yo en algún momento dado fui a Miami y había un edificio ahí que iluminaban muy bonito. Y le pedí a uno de mis compañeros de golf, don Eduardo Pombo, que era arquitecto, y de ahí iluminamos la torre. La iluminamos el 6 de agosto, antes de que Andrés Pastrana y Enrique Peñalosa entraran a ejercer los cargos que se habían ganado. Eso también le ha dado un arraigo a Colpatria importante. La gente reconoce la torre. La torre a veces la usamos para mandar mensajes políticos. Cuando el presidente Santos se ganó el premio Nobel, pues lo pusimos. Claro. Cuando el presidente Petro ganó las elecciones, lo pusimos. No es que participemos en política, pero sí a veces somos como la conciencia del país. Yo creo que además es una responsabilidad, si se quiere, de cuando hay tanta exposición, pues digamos, participar de alguna manera con esos temas. La idea de la torre, ¿de dónde nació y quién la construyó, quién se la imaginó y cómo llegaron ustedes a la historia de la Torre Colpatria la empezó a construir don Bernardo Sáiz de Castro, que era el presidente de la Nacional de Seguros, una compañía de los Santo Domingo. Y lo que dicen, no me consta, es que don Bernardo nunca le contó a Julio Mario Santo Domingo que iba a hacer ese edificio.
Cuando él se enteró, lo pararon en el piso 13. Ese edificio duró parado 1 o 2 años. Ah, no. Y en un momento dado, a mi papá, que me pareció, decía, y qué atrevido haberse metido a hacer ese edificio. Pero bueno, él tenía esas visiones. El sistema OPAC había comenzado y estaba como vitalizándose, y entonces había créditos para hacer. Entonces nosotros entramos a un edificio que estaba parado, que estaba quebrado, conseguimos los créditos y ahí nació la torre Colpatria. Y siempre han estado ustedes ahí, obviamente. Siempre hemos estado, claro. Desde el año 78 nos pasamos para allá. Con todas las empresas. ¿En ese momento ya había varias? Ya había varias en esa época, claro, ya había banco, porque finalmente después las compañías de seguros, y más adelante fuimos socios de un banco que se llamaba el Banco de la Costa, Sí. que es lo que es hoy en día, pues, Scotiabank Colpatria. Claro. Devolviéndonos ya más a tu parte personal, ¿cómo fue, digamos, toda la parte de colegio y universidad? ¿Qué estudiaste en la universidad? ¿Cómo te iba en el colegio? Digamos, ¿cuáles eran tus intereses por esa época? Esa era una zona de conflicto con mi papá permanente. Porque mi papá, como no había podido estudiar lo que él hubiera querido estudiar, pero para él la educación era tremendamente importante. Y yo era una ranga para estudiar. Entonces él decía, hay que sacar 4 promedio, 4 sobre 5 era en esa época. Claro. Yo nunca sacaba ese 4. Entonces me decía, usted, unos tipos mediocres, ustedes son unos tipos del montón, ¿qué va a hacer? Y como que el punto clímax de esa relación, de esa discusión con mi papá de las calificaciones, terminó en 4º bachillerato cuando me mandó interno al colegio salesiano de Tunja. Estuve 6 meses allá porque no sacaba las calificaciones. Para él eso era una cosa de... No había discusión. Sí. ¿Sí? Y hasta se quitaba el cinturón y me daba rejo cuando no sacaba las calificaciones. Entonces esa parte de estudiar para mí nunca fue fácil estudiar. Sin embargo, me gradué del colegio a los 16 años. Del Anglo Ya de Colombiano. uno acá en Bogotá. Bueno, yo nací en Bogotá. Sí, mi sí, papá pero nació en como Bogotá. estabas en el Salesiano. No, Solo terminé 6 4º meses. bachillerato y volví al Anglo. ¿Y cómo era esa vida allá? Hombre, la vida en ya Tunja? fue... Yo creo que todas esas experiencias que uno tiene en la vida lo ayudan. Sí. Primero era un mundo tremendamente religioso porque eran los salesianos. Yo iba a misa todos los santos días. Hoy en día soy agnóstico. Me volví hasta amigo de esos curas. Era hasta profesor de inglés. Yo hablaba mejor inglés que la gran clase Claro. del profesor. Hablaba yo mejor inglés. Yeah. Pero yo me devuelvo y digo, hombre, mire, si tuve esa experiencia en la vida, me alegro que la hubiera podido tener. Yo creo que todas las experiencias que uno tiene son buenas, así sean duras. Pero con el tiempo se le ve la parte buena a experiencias distintas, como fue esa de irme interno para Tunja. Me acuerdo, por ejemplo, que éramos como 30 en el dormitorio. Por las mañanas abrían esas ventanas y a veces entraba esa neblina que no se veía de aquí a allá. Y nos bañábamos por ahí unos 3 todos los días. Eso, el baño de todos los días, es agua ¿sí? fría. No, eso Es no era helado. para todo el mundo. Helado, pero helado. Entonces la experiencia de Tunja, hoy la recuerdo con cariño, con gratitud. Fue una buena parte de la vida, corta. ¿Tienes todavía algún contacto con alguien de No. esa época? No, nada, no conozco. Y en esa época, digamos en los 6 meses, ¿veías a tu familia en algún momento? Ah, sí, venía mucho a Bogotá. Autoboy de Tunja a Bogotá, eso ya. Ya, y después volviste al Anglo. Después volví a Anglo y me gradué de bachiller del Anglo. ¿Mejoró algo el promedio? No mejoró mucho. No mejoró mucho en el promedio. Después fui a los Andes a estudiar economía y tampoco me fue tan bien estudiando en la noche. No era un alumno distinguido yo, pero también me gradué a los 21 años de la universidad. ¿Cómo llegaste a la decisión de estudiar economía? Yo creo que esa es la cosa de mi papá, el papelito ese de París que lo cortan así. También. Había que estudiar economía. Entonces, estudiamos de mis hermanos, somos 4 hermanos, 3 estudiamos economía en los Andes. El que se liberó fue el chiquito que estudió Derecho en los Andes. Ya. Ahora podemos hablar de eso, tenemos una relación muy cercana con la Universidad de los Andes. Fui buen estudiante en los Estados Unidos. Entonces, a mí una de las cosas que me cambió la vida fue... Mi papá, obviamente, siempre cuando el estudio, yo me acuerdo un día que estábamos en Nueva York y entró a una oficina del Citibank, que era 275 Park Avenue, y depositó $200 y me dice, estoy depositando esta plata para tu máster, motivándome a que había que ir a estudiar allá. Bueno, no siendo un buen estudiante, yo no sé por qué me recibieron en NYU, pues no era la mejor universidad, pero sí era como la 9ª facultad de business en esa época. Esa fue una experiencia magnífica. Y esa ciudad, pues yo la amo desde que fui allá. Y allá sí que fui buen estudiante. Allá de 24 materias saqué 23 5. Allá se me cambió la vida. ¿Qué hizo la diferencia tan marcada? La diferencia la hizo en que había un profesor que se llamaba Aaron Tenenbaum en estadística, que era el primer curso que tomé. Y el profesor dijo, mire, yo les garantizo que ustedes hacen todos los ejercicios
que están programados para la sesión de hoy. Ustedes sacan 5. Y yo dije, no me digan. Y entonces yo soy un fanático de los deportes. Me compré un televisor Sony chiquito. Me ponía el audífono, oía los partidos de los Yankees, porque soy un gran fanático de los Yankees. No. Y hacía todos los programas. Y evidentemente sacaba unos 5. Increíble, pues que esa haya sido como el cambio, pero en todas las otras materias también había algo similar, como que el método de estudio te llevaba a hacer Sí, mejor. no, es que ese señor me echó el cuento, pero yo lo apliqué a todas. A todas. Yo hacía mis ejercicios antes de la clase y por eso fue que me fue bien estudiando allá. La decisión de irte a Nueva York, ¿cómo la tomaste? Digamos, ¿aplicaste a muchas universidades? Apliqué a muchas universidades y de casualidad me recibieron allá. ¿Y la maestría era como más o menos una obligación impuesta por Carlos, tu papá, Pues sí, o era sí. más una decisión tuya? Eso era, me echó en el esquema ese que el hombre se había inventado, había que tener un máster. Todos los 4 hijos tenemos un máster. ¿Y de la vida ya qué era lo que más te gustaba y qué era lo más duro? Pues llegamos, para mí llegar y la facultad de business no existía Stern, la facultad de business quedaba downtown al lado de las Torres Gemelas que se cayeron. Pero yo me acuerdo que llegar a esa cafetería y ver ese ticker tape con todos los precios de las compañías y esas compañías, a mí ese mundo me podía fascinar. Claro. ¿Todavía tienes contacto con alguien de esa época? Con mi roommate. ¿Sí? Tuve un roommate que era un tipo que se llamaba David Chafee. ¿Gringo? Gringo y puertorriqueño, de mamá puertorriqueña y de papá americano. Entonces con él es con el único que mantengo contacto de las personas con las que hice el máster. ¿Y cuando volviste a Colombia, qué hiciste? Bueno, no, yo no quería volver a Colombia. Yo me casé, la mamá de mis hijos, tengo 2 administraciones. Mi suegro, porque en realidad fue mi único suegro en mi segundo matrimonio, ya el señor había muerto. Mi suegro, que era de Cúcuta, se paraba y le decía al senador Alfonso Lara Hernández, que era su paisano: Alfonso, ¿tú por qué no te paras en el Senado y propones que le alquilemos el país a los gringos? que tenía una fascinación con los gringos, y de tal forma que todos esos hijos, él era un hombre modesto, radiólogo, pero todos esos hijos viven en los Estados Unidos y toda esa familia es americana hoy en día. Esos hijos ya no hablan un español pésimo, escriben pésimo. Entonces, ahí había una fijación de irse para los Estados Unidos, de aquí a irse. Entonces me gradué, apliqué y conseguí un trabajo en una compañía que se llamaba Burroughs Corporation en Detroit, Michigan. Una diferencia bastante con Nueva York, pero mi ambición era quedarme en los Estados Unidos. Entonces yo me fui a trabajar a Detroit, Michigan. Una experiencia también muy interesante en mi vida porque era una multinacional grande, era la segunda fabricante de mainframes después de la IBM. Y bueno, la experiencia de trabajar en una compañía multinacional también me sirvió muchísimo. Entonces yo me quedé un poco de años en los Estados Unidos antes de venir a Colombia. ¿Y el inglés, voy a volverme un poquito, el inglés tuyo era bueno por el colegio o por qué? Por el colegio. Por el colegio. Y eso hacía una diferencia tremenda en pasar a una universidad gringa o no. Sí. Me imagino. No, para mi papá el inglés también era absolutamente fundamental. Entonces nosotros, pues, el anglo siempre nos enseñaron buen inglés. Eso no... ¿Después de Detroit fuiste a otras ciudades a trabajar o No, todo el tiempo ahí? estaba en Detroit, entonces en un momento me dijeron que me auspiciaban para sacar la residencia. Y bueno, me interesó mucho. Pero mi señora, que en todas las cosas yo me acuerdo, yo era muy orgulloso porque mi señora decía que era, cuando yo la presentaba, es física y matemática de la Universidad Nacional. Y entonces ella se había sacrificado, vendía medias en un Lauren Taylor de contrabando. Y cuando me dijeron, ahora lo auspiciamos, yo dije, mi señora, me dijo, pues su señora viene después de usted, entonces va a ir 3 años. Y yo dije, no me parece injusto porque finalmente ella había estudiado, ya tenía su carrera. Claro. Y ahí me transfirieron de Burroughs, Estados Unidos, a Burroughs en Colombia. Tenían operación acá. Sí, tenían operaciones acá. Tienen operaciones aquí todavía. ¿Te viniste a seguir en esa empresa? Vine a ser jefe de contabilidad aquí. ¿Y tu esposa estuvo trabajando aquí en ese momento? Pues mi esposa fue a trabajar a una compañía que se llamaba Colsistemas, que era una cosa de computadores como muy de avanzada hace muchos años. ¿Cuándo fue y por qué fue que diste el paso ya a entrar al grupo, digamos, Colpatria de tu familia? Esa es una historia como distinta porque yo me trasladaron para Colombia, no me gustó mucho, desde que llegué no me sentí cómodo allá. Y había un señor que se llamaba Carlos Escobar Barco, un primo del presidente Barco, que se volvió como un mentor mío. Entonces él me llevó a Corredores Asociados, que era el puesto de bolsa más grande, y yo fui el gerente de Corredores Asociados.
hasta que un día me llamaron de Colpatria que fuera a trabajar allá. Yo nunca fui a pedir puesto allá. Entonces me llamaron, me dieron un puesto muy importante, quizá demasiado importante, y yo sí creo que tuve una gran visión en que en algún momento dado el presidente de UPA Colpatria se había ido y yo pedí que me dieran ese puesto. Y entonces ahí también aprendí de bancos, aprendí de manejar gente, aprendí a lo que eran oficinas y toda esa cosa, tarjetas de crédito. Para tarjetas de crédito éramos unos machos en tarjetas de crédito. Ese fue como el proceso. En corredores eras como bien dice el nombre, corredor de bolsa. Era el gerente de la compañía. Sí, O sea, pero arrancaste de... No, nunca fui corredor de bolsa. Ah, nunca No, fuiste corredor de bolsa. Nunca has estado en el mundo de la bolsa. Pues me tocaba el mundo de la bolsa porque yo participaba en los negocios y Claramente. sabía qué negocios habíamos hecho y cómo se recaudaba la plata, pero yo era el administrador de corredores asociados. Y ahorita mencionabas, ya lo has mencionado un par de veces el UPAC. ¿Puedes contarnos un poco qué es y esas compañías a qué se dedicaban? Hombre, en el año 72 el presidente Misael Pastrana, presidente del presidente Andrés, creó un sistema UPAC que tenía de revolucionario que hasta ese momento los bancos pagaban intereses sobre el saldo mínimo trimestral. El sistema UPAC pagaba intereses diarios, porque había una unidad que se llamaba unidad de poder adquisitivo que cambiaba todos los días. Entonces eso fue una revolución en Colombia. Eso abrió el mundo de la vivienda, porque por ahí se financiaba la vivienda y como comentaba, parte de por qué nos metimos a la Torre Colpatria y se pudo, era porque había crédito para hacer esas cosas. Entonces el sistema fue muy eficiente, dio mucha vivienda, pero en el año 99 entró en una crisis que se acabó. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre hacer pagos de intereses diarios o trimestrales? Pues que uno era, en los bancos era pago de intereses sobre el saldo mínimo trimestral. O sea, uno había podido tener 100.000 pesos y 10 millones, le pagaban sobre los 100.000. Y cada trimestre. En la unidad de poder adquisitivo constante uno tenía 100 pesos hoy y el día siguiente se levantaba y tenía 100 pesos y 2 centavos. Entonces en la mentalidad de la gente sentía que todos los días le daban algo. Sí, algo. En los bancos era cada 90 días y sobre el saldo mínimo. Y eso porque después tuvo tremendos problemas. Porque se cambiaron los temas de amortizaje para vender más, para financiar más. A la gente en un momento se le dijo, mire, usted no pague la cuota completa, sino que le capitalizamos parte de los intereses. Entonces las deudas en un momento se fueron astronómicamente y vino la crisis del año 99, donde éramos un club muy privilegiado, éramos creo que 8 corporaciones y 5 se quebraron. ¿Y ustedes cómo llevaron ese tiempo? Pues esa época fue muy, muy complicada. Colpatria se metió en unos problemas ni los machos. El gobierno sacó una línea de Fogafín, que a veces cuando dicen que es que les prestamos, los bancos cuando están mal les prestamos, mientras que están bien ganan plata, pero cuando están mal el gobierno les tiene que prestar. No, el sistema financiero ahorra todos los meses una plata en Fogafín. ¿Qué es Fogafín? Fogafín es el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. O sea, cuando un banco, una entidad se mete en problemas, el Fogafín lo toma en cuenta. Y el Fogafín se alimenta de cuotas que todos los clientes damos todos los meses. El Fogafín, como no ha habido una crisis hace muchos años, debe tener mucha plata hoy en día. ¿Y quién lo administra? El gobierno. Eso es Ministerio de Hacienda. Eso es Ministerio de Hacienda. A mí por eso siempre me ha molestado cuando dicen, ay, ustedes los bancos siempre lo tienen fácil. Cuando están en problemas, el gobierno les presta la plata. No, nos prestan la plata que nosotros hemos ahorrado ya. Más o menos, ¿cuánto ahorra digamos, Colpatria, cuánto le toca? No sabía. Pero la historia de fondo y la historia importante de eso es que el gobierno dice, y le dicen a mi papá, mire, si usted entra a la línea de Fogafín, nosotros le garantizamos que el banco no se quiebra. Que quiere decir que que los clientes del banco no pierden su plata. Puede que ustedes, los dueños, la pierdan. Mi papá no lo dudó un segundo. Dijo, mire, yo es que no quiero entrar a ningún sitio donde una persona me mire feo porque no le respondí. Entonces, si toca perder la plata, la perdemos. Claro. Pero la garantía de que no le quedemos mal a un cliente, eso lo tenía él absolutamente claro. Entonces nos metimos ahí, vendimos el fondo de pensiones porque había que hacer un aporte. Y eso es de los cuentos bonitos. Mi papá, de las cosas que me enseñó en la vida es nunca le firme a nadie. Nunca sea codeudor de una obligación. Ah, ya. Y yo vi un caso de un compañero mío en el banco, un señor que llegó a ser presidente encargado del banco, que salieron de la universidad, montaron una fábrica de bicicletas o de motos con unos amigos y eso era fiesta y fiesta y fiesta, hasta que un día llegó el banco y le dijo al señor, a mi amigo, señor, aquí está su firma. Ese señor a los 50 años se tuvo que ir a dormir en un colchón donde su suegro, porque perdió todo. Entonces yo por eso tengo eso de que no hay que ser codeudor. Entonces mi papá dijo, yo no soy codeudor. Y teníamos que firmar 2 de la familia.
Y yo en un momento dije, le digo, firmo con mi hijo. Entonces yo firmé, mi hermano Rodrigo y yo firmamos esos pagarés personalmente respaldando a Colpatria. ¿Has seguido con esa filosofía de no ser codeudor con nadie y se las Pues transmitido a tus hijos? Lo hice eso porque era la vida de Colpatria, había que hacerlo. Claro. Pero lo tengo en la cabeza que uno no debe hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque uno debe tener claridad sobre lo que uno quiere arriesgar de su plata. Pero cuando yo le firmo a Santiago García, pues yo ese control no lo tengo. Claro. Entonces Santiago García puede hacer no sé cuánta cantidad de pendejadas y yo estoy respaldando eso. Entonces ese es un consejo que le doy a todo el mundo. Nunca sea acreedor de nadie. Cuando tú entraste al grupo, me dijiste que a Lupac, ¿no? Entraste tú No, entré a la capitalizadora. a la capitalizadora directamente, que hoy en día ya es parte del banco. La capitalizadora se acabó. Ah, se acabó. El negocio de la capitalización, cuando hicimos la alianza con los franceses de AXA, en un momento dijeron, mire, esto no, entonces lo mandamos liquidar y se liquidaron. Creo que no queda ninguna capitalizadora hoy en día. O sea, Colseguros, la Bolívar, todo el mundo liquidó sus capitalizadoras. Ya no es un negocio que llame la atención. ¿Por qué? Porque yo creo que en la medida en que las tasas de interés se han liberado y los mercados funcionan, la rentabilidad que pagaba eso no era tan atractiva. Era más un sorteo, una rifa. ¿Cómo fueron las decisiones de ir entrando ya después en diferentes negocios, como la constructora, y constructora no solo de vivienda, sino de infraestructura, seguros? Ese es otro conto bonito. Entonces, digamos, obviamente los Pacheco tenemos un rol importante en Colpatria, pero hay otras familias accionistas de toda la vida. Una de las cosas que a mí más me llama la atención sobre lo que es la esencia y el carácter de Colpatria es que básicamente seguimos siendo las mismas familias accionistas hace 70 años. O sea, las cosas se han hecho razonablemente bien desde el punto de vista económico y de respeto para que sigamos sentados en la misma... Sí, ¿cómo se hace eso? Por tanto tiempo, ¿cuántas familias son, más o menos? No, pues no, o sea, al final son 5 o 6 familias, pero de los de allá arriba hoy en día hay tataranietos, entonces claro. Hoy en día somos un grupo más... ¿Y cómo lo manejan? No, al final hay una asamblea, yo creo que la gente tiene una gran confianza en la familia Pacheco y en Carlos y Eduardo, que fueron presidentes de la compañía hace 70 años. Nosotros nos preciamos mucho de la seriedad de nosotros y que no nos metemos en problemas. Nosotros ni estamos en escándalos, ni somos muy recelosos de con quién nos metemos. Eso para nosotros es tremendamente importante, está más importante que la plata. ¿Cómo escogieron a esos socios al principio? Mi papá y Osvaldo Angueira eran empleados ambos de Seguros Bolívar. Ya. Ahí se conocieron, de ahí nació la idea y de ahí nació esa relación. Pero Angueira nunca estuvo en la compañía, ¿sí? ¿En la operación? No. Ellos estuvieron en la junta directiva. Ahora, entonces había un cuento, eran 2 hermanos Angueira. Uno era Osvaldo, que trabajaba en la Bolívar, y el otro era Oscar, que era un ingeniero civil. Ya. Entonces Colpatria ha construido vivienda desde el principio y la historia va a que compran un lote para hacer 2 casas y empieza la excavación y encuentran unos huesos. Y entonces le dicen, doctor Angueira, ¿qué hacemos con esto? Dijo, boten esos huesos y no le digan a nadie porque esta compañía no aguanta 6 meses de parar un activo. Claro. Era una compañía muy chiquita y muy modesta. Compitiendo además con compañías que ya estaban... Pues, Bolívar, Suramericana, Colseguros. ¿Cómo se compite en esos escenarios? Porque, digamos, mucha gente que puede ver esta conversación, pues apenas va a arrancar. ¿Cómo se hace si uno quiere entrar en una industria donde ya hay competidores tan consolidados? Santiago, oigo su pregunta y le voy a una cosa, un caso individual. Entonces, tarjetas de crédito. En un momento había un profesor Mora de la Universidad de los Andes que nos hizo un estudio que decía, dedíquense al negocio de las tarjetas de crédito. Ya había tarjetas de crédito. Y montamos una dependencia especial de tarjetas de crédito dependiendo de la presidencia de Don Paco Colpatria. Ese ejercicio que comenzó ahí y que la primera gerenta de ese proyecto fue la que hoy en día es mi señora, terminó en que Colpatria, hasta que hicimos la asociación con Scotia, éramos los primeros emisores de tarjetas de crédito del país. A eso le dedicamos. Al final todo es como una cosa de convencimiento y que uno tenga ganas. Un poco lo que usted me contaba de que le gusta hacer usted en la vida. Hay que moverse, hay que hacer lo que a uno le gusta, hay que realizarse. Ese negocio de las tarjetas de crédito, que me interesa mucho porque, pues, digamos que es un negocio que hoy en día ha tenido un impacto grande con los nuevos jugadores, Nubank, bueno, como que está en la mente de la gente. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes diferente que les llevó a hacer, digamos, los que más tarjetas? Yo creo que hicimos dos cosas. Una, hicimos unas alianzas
muy importantes. Ya tengo un cuento que me gusta. Comcel era la compañía de celulares más grande del país. Comcel. Había un señor que se llamaba Peter Boros, que era el presidente de la compañía, y nosotros queríamos tener las tarjetas, una tarjeta compartida, se llama eso. Ellos ya habían decidido por la vivienda. Pero Amparo Polanía, que era la jefa de tarjetas, me dijo, doctor Eduardo, acompáñeme. Y también aprendí en la vida que a veces los ojos de uno pueden hacer una diferencia. Claro. Yo fui allá, saludé a Peter Boros y Peter Boros cambió su decisión. Esa fue la primera. Y no sé, Comcel tenía 500,000 clientes, entonces casi 500,000 tarjetas, a cada persona una tarjeta. Ese fue el primer negocio fundamental que nos cambió la vida en tarjetas y por qué fuimos tan importantes. Y lo segundo, que creamos unas fuerzas de ventas colocando tarjetas. Entonces, unos años muy buenos, muy buenos. ¿Cómo se colocan las tarjetas? Esa fuerza de ventas que yo consigo listas de personas. Y los llaman. Y los llaman, los visitan, dele, yo maleteando. Esa parte de negocio de tarjetas, maleteando. Y hoy en día ese negocio, digamos ya en Scotiabank, obviamente, ¿cómo está? Sigue siendo, pero yo creo que la parte de las diferencias que tuvimos con Scotia es que Scotia no es un especialista en crédito de consumo. Ya. Entonces, pues, por eso fue que esa relación se malogró. Más enfocado en las empresas. Ellos son muy buenos en mercados de capitales, en cosas de esas. Muy flojos en crédito, en lo que llaman retail banking. Ustedes, y yo creo que en cabeza tuya, tuvieron, digamos, una intención y una ejecución importante en conseguir socios, digamos, internacionales, como en su momento fue G Capital, después obviamente Scotia, AXA. ¿Qué los llevaba a buscar esos socios internacionales y cómo se consiguen? Yo fui el que hice eso. A mí, eso de que estuviéramos a punto de quebrarnos en un momento dado, a mí me impactó profundamente. Y pudimos haber estado cerca. Se va el banco y de golpe se va todo el grupo. Y eso de ser banquero, sí, es bonito, es agradable, es distinguido, dicen algunos. Pero eso es como los ríos. Cada X años se desbordan. Y el día que se desbordan, como pasó hace 25 años, pues si uno no tiene la plata, puede que pierda todo. Entonces yo sí quería cambiarle el perfil de riesgo a Colpatria. Y un día me golpeó en la puerta un señor de G y me dijo, oiga, ¿ustedes estarían interesados? Yo le dije, estamos interesados, pero no vamos a participar en un concurso de belleza a ver si las piernas nuestras. Y cerramos una cosa cerrada y ahí entramos a hacer entró G a comprar el 30% del banco. G en esa época era la compañía más grande del mundo. Claro. Pero yo siempre tuve en la cabeza, después de lo que pasó con la crisis del 2000, que había que cambiar el perfil de riesgo de Colpatria. No podíamos correr el riesgo de que nos quebráramos. Por esas crisis que pasan en los bancos, pasan cada 50, cada 60 años pasan. ¿Cambiar digamos, el perfil de riesgo es con más capital? Pues traer a G, traer una compañía como G con esos capitales tan profundos, con ese conocimiento, esa es la forma en que se le cambia el riesgo. O sea, ya el banco, ya no respondíamos por el 100% del banco, claro, respondíamos por el 70% del banco y eventualmente por menos de la mitad. ¿Ellos qué tanto se metían como en el día a día de la operación? Los de G se metían, los de Scotia mucho más. Los de Scotia hasta un punto, pues vino la crisis, que todo se decía desde Toronto. Nos sacaron a nosotros de la administración y ahí vino lo que está pasando. Eso, ¿tú nunca lo llegaste a imaginar que podría llegar a pasar? Jamás. 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 Yo dije, estas son relaciones de por vida. Pero nos pasa con G. Con G. G era el mayor non-bank del mundo. Viene la crisis del 2008, del 2007. G era una compañía poderosísima. Eso había aviones, canchas de golf. Y nos han invitado a las Olimpiadas de invierno en Vancouver. La crisis ya había empezado. Y el jefe, tomándonos unos bienes, me dice, Eduardo, tenemos que vender. A mí no se me pasó eso nunca por la cabeza. Bueno, hicimos el negocio que nosotros le compramos a G, le vendimos a Scotia. Y yo pensé que esas relaciones iban a ser por toda la vida. Pero mire que no. Lo de Scotia no salió bien. ¿Hubo algún cambio de personas con las que... Hubo unos cambios de personas dentro. Pero yo hoy soy consciente que ellos no son, que el crédito de consumo no es el fuerte de ellos. Por el contrario, le tienen pereza a eso. Entonces empezaron a cortar, a ser más estrictos. Y nos fuimos achicando. Con G era el 30%, después con Scotia fue el 51%. El control. Para allá iba. El control, tú, digamos... Háblame sobre el control de una empresa. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo, digamos, qué sientes? Pues cuando hay control alguien manda. Entonces, ciertamente, y nosotros,
pues con Scotia pensamos, ya pues eran el 15º banco del mundo. Pues es una gente de unos conocimientos, de una experiencia no solamente en Canadá, en muchas partes del mundo. Entonces uno aspira a que ellos aporten una gran cantidad de conocimientos y que le den un respaldo de capital, pues que Colpatria sola no lo tenía. Si te volvieras a ese momento, ¿entregarías como ese control o Sí, es que si no, no se hace el negocio. si no, no se hacía en Sí, ese no, caso? no se. En todas cosas hay una cosa muy curiosa porque al final había dos finalistas cuando hicimos la segunda parte del banco. Uno, no importa el nombre. Yo siempre hago una comida después pues se hacen las reuniones, una comida que nos conozcamos y pongo mis tarjetas. Fulanito se sienta al lado de tal. Y vi que el segundo señor que estaba interesado llegó, vio de al lado de quién estaba sentado y cambió las tarjetas. Y yo dije, este no es el socio que nosotros queremos tener. Y a pesar de que la oferta de Scotia no era en plata la más alta, escogimos Scotia porque yo vi a ese señor hacer eso. ¿Qué te decía eso? Pues que era un tipo que era capaz de llegar a la casa de uno y no le gustaba con quién estaba sentado, entonces él escogía. O sea, un tipo de una soberbia horrible y de una maleducación pues que no tiene presentación. ¿Y eso era también una empresa internacional? Eh, Qué cuento. Impresionante. Hoy en día, digamos, vamos a ir cambiando el tiempo, pero hoy en día, ¿hacia dónde tú crees que van a ir? Porque obviamente ustedes acaban de terminar pues, la relación con Scotia, ellos terminaron pues con no, la se propiedad. acabó, no se acabó todavía. ¿No? No. ¿Cuándo se acaba? Pues es que hay que pedir permisos en varios bueno, sí, países. la Pero bueno, superintendencia pero y demás. eso está palabreado, es un proceso Exacto, digamos un que está proceso. decidido. Sí. De aquí en adelante, me imagino que no quieres salir del mundo financiero, ¿o sí? No, vamos a volver a tener un banco. No Exactamente. un banco distinto. Porque volver al banco ese tradicional de tener 500 oficinas y 400 cajeros, eso no funciona. ¿Digital? Un banco digital. Y con unas especializaciones en ciertos productos y en ciertos mercados. ¿De ceros? De ceros. De ceros vamos a arrancar. Bueno, no sé. Ahí de golpe hay posibilidad de comprar una cosa. Pero lo que pudiéramos comprar que hemos visto es una cosa chiquita. ¿De dónde nace esas ganas de seguir en ese mundo financiero que obviamente es súper complejo por toda la parte de regulación y por manejar plata del público? Hombre, yo creo que, y digamos, uno mira la Colpatria de hoy y la Colpatria de 20 años es muy distinto. El banco era el 80% de Colpatria hace 20 años. El banco hoy en día es el 8%. Entonces ¿Sí? ha habido un cambio gigantesco en el portafolio. Nosotros hoy en día la parte de infraestructura, carreteras, de energía es más importante que eso. Pero yo soy consciente que todos esos negocios los hemos hecho porque somos banqueros, porque tenemos en el alma lo que es ser banqueros. Entonces yo digo... ¿Y por qué? Pues porque, por ejemplo, en las carreteras sí, hay la parte de ingeniería que son, pero la parte financiera de conseguir los créditos, de las condiciones, uno tiene que ser banquero para poder manejar eso adecuadamente. O sea, la parte de pesista, que es la parte de construir, es complicada, es difícil, pero la parte del concesionario en sí, todo eso es conseguir créditos, ir afuera, preguntar uno, refinanciar. Hoy soy consciente que hemos sido buenos porque tenemos ese bagaje de banqueros. ¿Cómo fue, ya que lo mencionas, esa entrada a la construcción de carreteras y de infraestructura? Hombre, eso empieza por allá con el presidente Uribe, en Jica, que era que iba a Cajamarca. Entonces nos da por meternos, estábamos con William Vélez, con los Greninger, y ahí nos metimos hace 20 y pico de años a la primera carretera. Hoy en día, si no somos socios de Patria de Brasil, pero hoy en día esa asociación de Colpatria y Patria somos los que más kilómetros tenemos en este país. Okay. Esa Colpatria nueva es bien distinta, ¿no? Esa parte de las carreteras hace 20 años no existía. Claro. Y después, la entrada a la parte de energía. ¿Qué tienen ustedes en esa industria? En energía somos socios de unas... Bueno, empezamos comprando una que se llama Termoyopal, que ha estado en las noticias porque creo que han hecho un trabajo muy bueno en términos de energías alternativas. Compramos esa Termoyopal que estaba en un día y una agazapera entre los socios. La cogimos, la mejoramos, la ampliamos. Ahí empezamos a aprender de energía. Después compramos Termocali, después Termoyopal. Bueno, compramos varias y que las hemos vendido. Pero en TPL, allá en la costa, estamos para quedarnos un rato. Te he hecho esas preguntas porque todos esos son primeros pasos nuevos en nuevas industrias. ¿Cómo manejan ustedes ese, digamos,
por decir así, susto que puede dar entrar a un nuevo negocio del que obviamente saben la parte financiera, pero pues tiene cosas técnicas bien importantes. Esa es una discusión que tenemos porque, por ejemplo, yo digo, este año estuvimos casi 50 años en Mineros de Antioquia de accionistas principales. Y yo a veces digo, ya, pero no sabíamos de oro. No sabíamos, pero llegamos y aprendimos y entendimos. Esa discusión la tenemos un poco alrededor de Tostado, porque Tostado fue una dación en pago que recibimos de un crédito. Y pues nosotros de cafeterías, eso no es el DN de Colpatria. Pero llevamos 2 años trabajando como trabajamos, porque somos buenos para trabajar. Y ahí vamos dándole la vuelta a Tostado. Y yo tengo grandes esperanzas en Tostado el día de mañana en Colombia y en América Latina. Cuando recibes Tostado, para entrar en ese tema que tú pusiste, ¿ustedes le dan como un cambio a quién lo está administrando, cómo lo está administrando? ¿Ustedes en qué papel, digamos, empiezan a Tostado empieza, actuar? hay un señor que se llamaba Olmi, que creo que fue fue el que empezó de uno, que es de los grandes éxitos empresariales que hay en Colombia, con los Santo Domingo a la cabeza. El señor Olmi se echa una pelea con los Santo Domingo y crea una nueva compañía que se llamaba Justo y Bueno. Era una época en que todavía funcionaba, que la gente vendía y la gente iba dando plata. Esa fiesta se acabó. Y vino el COVID, entonces Justo y Bueno terminó quebrado. Y nosotros les habíamos dado un crédito que tenía sus condiciones y la garantía era Tostado. Entonces se totea Justo y Bueno y nosotros nos pagamos con las acciones de Tostado. Una Tostado herida, porque el COVID le había sentado muy mal, porque no había plata, entonces no se la pagaban los proveedores, las tiendas habían perdido un poco de su decor. Entonces a esto le llevamos dando 2 años, nos falta mucho, pero le hemos dado una vuelta. Nosotros somos buenos para trabajar, es que nos gusta trabajar. ¿Tú estás involucrado en algo de esa vuelta que le han dado a Tostado directamente? Yo le gasto tiempo a eso. Sí. Es que me encantan esos retos. Me encantan esos retos. De coger una cosa mala y voltearla. Uf. Y Tostado tiene muchas mujeres y muchas mujeres cabeza de familia, entonces también es una parte bonita. Claro. Y esa es además otra marca ya muy reconocida en Colombia, que hace parte pues, de las empresas que ustedes tienen. El cuento de Mineros, ¿cómo es? ¿Eran simplemente accionistas porque compraban acciones en la bolsa de valores de Colombia? El cuento de Mineros era por allá, creo que el año 77. Entonces había 2 accionistas importantes en Mineros, Jaime Miquelsen, el grupo Gran Colombiano, y el doctor Jorge Mejía Salazar, que era un hombre tremendamente importante en este país en esa época y el presidente del Banco de Bogotá. Ya. Entonces esos 2 tipos se sentaban en la Junta de Mineros a darse fuerte, porque eran unos competidores y unos celos entre ellos. Y Miquelsen en un momento le dice a mi papá, oiga, ¿por qué no me compro estas acciones y se les doy unas buenas condiciones? Y ahí nos metimos a Mineros y duramos del 77 hasta este año. ¿Por qué salieron? Porque viene el cambio de las otras cosas importantes que hicimos fue que ya no hay un Pacheco presidente de Colpatria. Sí. Y entonces José Fernando, que es una persona de la cantera de nosotros, en un momento dice, mire Eduardo, la contaminación allá es horrible. Cuando nosotros estábamos ya metidos, que gastábamos mucho tiempo, se llaman allá las dragas brasileras, que son todo eso de la mafia. En las concesiones de mineros había 1 o 2 dragas y eso peleábamos. Hoy en día creo que hay 80. Y el tema de la contaminación se ha vuelto complicadísimo. Viene este gobierno donde dice no hay más licencias. Y entonces nosotros decidimos, hombre, salgámonos. Ahí aparece ese señor que está dispuesto a comprarnos, nos compró al 20% de lo que está el precio hoy en día. Pero decidimos liquidar nuestra vinculación con una cosa de esos niveles de corrupción y de contaminación. ¿Cómo se hace para, en la medida del tiempo en la que ya se volvió, pues obviamente todo un conglomerado, para administrar tantas empresas en diferentes industrias y hacerlo, digamos, y que estén todas siendo súper competitivas, digamos, tú siendo la cabeza de eso, ¿cómo uno logra manejar toda esa gente, todos esos equipos, todas esas empresas? Al final es cómo se relaciona uno con la gente. Yo tuve, no sé, casi 30 y pico años de presidente, y en esa época los negocios fundamentales que eran la constructora, el banco y tuve unos presidentes que me acompañaron los 30 años. Nunca tuve una mentira con uno de ellos. Entonces también ese es un clima muy sano de trabajo. La verdad, trabajemos.
Yo le digo a mis hijos, mire, no hay que estudiar, porque no se puede negar a estudiar, pero el éxito de la vida es cómo se relaciona uno con la gente. Ese es el éxito de la vida. Entonces he tenido una gente excelente al lado mío. ¿Y cómo uno llega a tener esa gente excelente? ¿Cómo se escoge? Aparece, la forma uno, la se va haciendo por el camino. Bueno, toda esa colpatria de 30 años es que empezamos de jovencitos todos. Santiago Perdomo, el presidente del banco, muchos años decía, Colpatria siempre fue generosa en que nos dio una oportunidad cuando teníamos 30 años. Responsabilidades. Y cumpla, y cumpla, y cumpla. Y cuando en algún momento se han equivocado con alguna de esas personas que ustedes creían que iba a ser muy importante en el grupo. No, No. no. Colpatria, poca gente se va de Colpatria. Poca gente nos roba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente trabaja bien. Yo decía, por ejemplo, en el discurso que di cuando mi papá, la meritocracia es total en Colpatria. Entonces ahí uno no tiene que ser amigo de nadie, uno no tiene que llamar a nadie para que le den un puesto. Trepe. Y Santiago Perdomo llegó a ser presidente. José Fernando Llano, para mí es la muestra de un señor que lleva 30 años trabajando en Colpatria y al final fue el escogido para ser el nuevo presidente de la compañía. Increíble que todavía haya... Yo soy de los que creo que el trabajo es una bendición de los dioses, que parte de la satisfacción de uno como ser humano aquí es trabajar. ¿Qué tal que uno no trabajara? Eso debe ser horrible. Entonces, que le guste a uno el trabajo, que se meta con gente decente, con gente parecida a uno. Por eso es que nos ha ido bien. Entrando en el otro mundo muy importante para ustedes y que a mí también me parece que tiene un gran impacto es el de la filantropía, obviamente. ¿Cómo empezaron en la filantropía? Y después me gustaría entrar al tema que tú también mencionaste sobre su involucramiento con los Andes, tan importante. Bueno, en la vida nos cambió a los Pacheco en el año 77. El 15 de diciembre del año 77 secuestran a mi papá y le matan a su mejor amigo y el segundo de Colpatria. Bueno, eso termina relativamente bien. El capitán Maza, que hoy en día está en la cárcel, lo rescata a mi papá. Y eso no duró sino 15 días, nada de los secuestros de ese. Y yo vivía en los Estados Unidos y no sé cómo fue el proceso en decir, en una compañía como Colpatria siempre viene gente, mire que hay los ciegos, que los sordos, que la filarmónica. Claro. Y lo que se decidió es, nuestro core va a ser educación. Tal vez, y obviamente viene de mi papá de que él no había podido estudiar lo que quería, entonces educación y obviamente la Universidad de los Andes, allá sus cuatro hijos. Entonces desde el año 77 le hemos dado plata para educación a gente de los Andes con un criterio que era buenos estudiantes, Claro. gente distinguida dentro de pues no solamente el nerd que saque 5, sino un tipo que haga, pues, fuera el consejo académico y que tuviera necesidad económica. Esos eran los criterios con los que apoyábamos a la gente. Y esa relación con los Andes pues lleva 77, va para 50 años. Hemos sido los mayores donadores, porque ahora Colpatria es una compañía que tiene su nombre y su cosa, pero Colpatria no es una compañía de las grandes ligas de este país. Colpatria digo que es como la clase media. Pero lo decimos con orgullo que a pesar de eso, somos los mayores donantes de la Universidad de los Andes. Y eso pues continuará indefinidamente. Fuimos fundadores de una organización que se llama Colfuturo, que creó la doctora Ana Milena Muñoz cuando era primera dama. Esa es una en que mandamos estudiantes colombianos a sacar maestrías y doctorados. Y el capítulo más reciente fue la Universidad del Minuto de Dios. Mi hermano Rodrigo ha establecido una relación mensual con el padre Camilo Bernal y les ayudamos a construir una sede en el sur, pero allá en Ciudad Bolívar, en el sitio duro, no de carreras técnicas, no de Universidad de los Andes, de maestrías en Harvard y en MIT, sino de gente que quiera ser soldador, que quiera manejar los computadores como son, carreras técnicas. Entonces, eso sí lo llevamos muy en el alma. Y exacto, para allá iba yo. Se nota que lo llevan muy en el alma, pero ¿de dónde nace? Porque eso no necesariamente es tan común en que las empresas y familias con más capital todas tengan muy presente esa parte de devolver como a la sociedad que les ha permitido llegar a donde están. Pero mire, sabe que a esta edad, uno va remirando las cosas en la vida. Entonces le enseñaban a uno en la universidad que hay que maximizar las utilidades y toda esa cosa de Milton Friedman. Y yo me vuelvo y digo, no, mire, eso no es tan así. Obviamente las compañías tienen que producir y tienen que ser exitosas y tienen que dar ejemplo.
Pero no es una cuestión de hacer unos presupuestos y de gritar y de hacer la cosa. Uno tiene que tener un balance con su comunidad. Uno tiene que tener un balance con sus empleados, primero que todo, saber que les paga bien, que viven bien, que van... durante mucho... La persona en Colpatria que quiere estudiar, se le financia todo. Entonces, devolverle a la comunidad es tener ese balance. Entonces yo digo, si uno trabaja bien, se mete con la gente que tiene dos dedos de frente, los resultados llegan. Porque habrá gente que no ve eso así. Es que en los seres humanos tenemos toda clase de aberraciones. Hablaste que eres aficionado a los deportes desde muy joven. ¿Qué papel ha jugado digamos, los deportes en tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Pues es que mi papá, mi papá, otro antecedente de mi papá, por ahí tengo una foto de mi papá jugaba en las divisiones inferiores de Millonarios. ¿Ah, sí? Tengo una foto de mi papá con Pedernera y Di Stéfano. Ah. Porque en un momento hubo una crisis en el fútbol argentino y todos los buenos se vinieron a jugar aquí. Millonarios era el mejor equipo del mundo. En Millonarios jugaba Di Stéfano, Pedernera, Cosi, Rossi, bueno. Entonces yo creo que él siempre tuvo eso del deporte en su cabeza. Y en la casa los sábados y domingos salíamos y eso era, no le preguntaban a uno, hay que hacer deporte. Yeah. Entonces siempre lo hemos tenido muy metido en la cabeza. ¿Y en tu rutina, cómo es, digamos, esa parte del deporte? ¿Hoy en día sigues haciendo? Pues hoy en día que soy retirado, si yo puedo, juego golf. Jueves, sábado y domingo. Ya. Y digamos que la parte de hacer ejercicio por salud, ¿has hecho gimnasio? Voy 2 veces a la semana con distintos profesores. Uno a esta edad tiene que moverse porque si no se entiesa. Cuando estabas activo, obviamente, como cabeza, y de pronto, incluso antes, ¿tenías algún tipo como de rutina que hacías diariamente que tú sentías que te ayudaba a mantenerte como en el nivel más alto para... No, digamos, yo siempre he madrugado. Siempre he madrugado y a veces digo que parte de que uno sea exitoso es el ejemplo también. Uh-huh. Porque es que dar órdenes es facilísimo. Haga. Y de golpe no lo hacen, le hacen a uno así. Entonces yo tengo en el parqueadero de Colpatria, los que entren al parqueadero saben que el carro de Eduardo Pacheco está ahí. Eduardo Pacheco llegaba a las 6:30 de la mañana. Entonces ahí es donde yo digo que el ejemplo, y todos éramos así, que no es tanto mandar, es dar ejemplo. ¿Tu papá era así también? Él no llegaba tan temprano, pero él era él sí que era disciplinado. Uy, eso era de una disciplina, ese hombre violenta. ¿Cómo fue el proceso en el que él, digamos que es de salir, de hacer ese cambio, digamos, en el liderazgo de la... Pues hombre, eso es una cosa que le han cuestionado a él porque él al final no decidió quién lo iba a reemplazar. Él se inventó una cosa que somos 4 hermanos. Él dijo, ustedes 4 reúnanse y ustedes 4 deciden. Entonces... Difícil, ¿o no? Pues sí, eso ha tenido sus consecuencias sobre la familia desde que pasó eso. Pero nos reunimos un día los 4 hermanos y votamos y yo saqué 3 votos y otro hermano mío sacó 1 voto. Pero todos querían ser, ¿no? ¿O sí? Había uno que quería ser. Había otro también, pero no todos ya. Sí. Y eso dañó la relación entre los dos que querían ser. Claro. Imagino, y después viene porque la otra cosa que uno aprende con los años es que la relación entre los seres humanos y las familias, si hay plata, es una. Pero cuando viene la crisis de UPAC, que no hay dividendos en Colpatria, las relaciones son otras. Plata y no plata hace una diferencia. ¿Cómo haces tú para proteger, digamos, hoy a tus hijos de que una situación así no vaya a afectar su relación? Pues ojalá que no pase, pero uno no maneja eso. Son las cosas en las familias. Las compañías de familia no son tan fáciles. Yo creo que Colpatria es un éxito que 70 años, y ahí como comentábamos, básicamente somos las mismas familias que hace 70 años. ¿Y hay alguna regla en que los miembros de esas familias hoy en día no puedan trabajar en las empresas o sí? Cuando pasó la crisis con este hermano que aspiraba y no fue, y por sugerencia de mi papá tomamos una decisión, es que ningún Pacheco vuelve a trabajar en Colpatria a no ser que tenga el 75% de los votos, que tenga buena maestría y que tenga una experiencia de 3 o 4 años en otro sitio. Entonces el único Pacheco que trabaja en Colpatria hoy en día es mi sobrino Carlos Gustavo López Pacheco. Ya. Somos muy respetuosos de la compañía. Uno tiene que tener mucha claridad en la parte que es familia y la parte que es compañía. Si uno empieza a mezclar esas cosas, pues un accionista que dice, no, es que ese vicepresidenta no me gustó, porque no... Ahí nos matamos. Entonces, hay que separar tremendamente la familia de la compañía.
¿Y eso hay alguna herramienta para hacerlo que sea así de clara? Pues hemos tenido consultores. Por ejemplo, el proceso de la selección del presidente, el primer presidente no Pacheco, fue un proceso con gente internacional y participó mucha gente. Y, digamos, de aquí en adelante, por ejemplo, para el nuevo banco, ¿vas a mantener como esa idea de tener esos requisitos que tienen que cumplir los miembros de tu familia para poder trabajar allá? Claro, eso no cambia. Pero trabajar en familia, ¿te gusta? ¿Te gustaría? ¿Con tus hijos? ¿Con tus sobrinos? No, trabajo con mis hijos. Mi hijo Carlos Eduardo maneja una compañía mía y mi hija Luisa maneja otra compañía mía. ¿Y qué tan difícil es eso? Esa relación, digamos, de trabajo. Con mi hijo ha sido más fácil que con mi hija. pero ahí vamos. Porque yo siento que también parte del legado que alguien tan exitoso como tú quiere dejar puede ser que los hijos lo disfruten. Sí. Y que respeten. Es que al final yo creo que parte de la crisis de este país es que se acabó el respeto, se acabó como la decencia. Son cosas básicas. ¿Qué tanto te involucraste tú en las decisiones de tus hijos de por dónde irse en su vida, en sus carreras? No me metí para nada. Y la que menos me metí fue con mi hija, porque mi hija era artista. Entonces mi hija empieza a estudiar en los Andes, no me acuerdo si ciencias políticas o derecho, y me dice, no papi, esto no es lo que me gusta, yo quiero ser artista. Y le dije, Luisa, le faltaban como 2 semestres, me gradué, dice, ¿por qué no sabe las cosas como cambian? Tener un titulito el día de mañana. No. Entonces se fue a estudiar arte, estuvo en España mucho tiempo, estuvo en los Estados Unidos, pero hace 2 o 3 años le dijo, no, es que me gustan los negocios, quiero estudiar business, y se fue y sacó un máster, entre otras cosas, aquí con mis socios sacaron al mismo tiempo un máster en el IE en Madrid. Ya. Entonces Luisa le ha empezado a gustar los negocios cuando antes era artista. Eso se pega en la familia. Puede ser, sí. ¿Cómo normalmente, digamos, cuando va a empezar una empresa, está la decisión de o la hago solo o me asocio? Ustedes, pues, por lo que te he oído y obviamente por lo que pude entender de la investigación, es que pues casi siempre han tenido socios para empezar. ¿Cómo se escogen y por qué no hacerlo solo? No, algunas cosas las hacemos solos. En la constructora, en Tostado, estamos solos. Siempre hemos tenido socios. Hemos sido socios. En Upac Colpatria éramos socios de los Santo Domingo. Nosotros hemos sido socios de las principales familias de este país y siempre con buen resultado. Uno no tiene por qué. Que uno mande no quiere decir porque uno sea el dueño. Si uno se comporta bien y cumple, uno manda aunque no sea el dueño. Pero, ¿cómo haces para que sean exitosas? Porque hay muchos casos en los que eso no sucede. Yo digo, ¿por qué tiene Colpatria esto? 1, porque nos gusta trabajar. Sí. 2, porque nos gusta ser buenos. Se trata siempre de que nosotros aparecemos. El 4 ese de mi papá, ese 4 ya de las notas. Quedó marcado. Ese queda marcado. Esto no es ir a hacer. No, tenemos que ser distinguidos. Y lo otro es eso de relacionarnos con el medio ambiente. Esas relaciones con los Andes, con Colfuturo, con el Minuto de Dios, con la Fundación Santa Fe. Eso es un balance. Y es que al final es que el trabajo tiene que ser agradable. El ambiente de trabajo tiene que ser agradable. Y Colpatria es agradable. ¿Qué más viene para ti y para el grupo en los próximos años, pues habiendo terminado ese capítulo grande del banco con Scotiabank? Bueno, digamos, vendrá el nuevo banco, sí, que es todo un reto porque es arrancar un banco nuevo en unas condiciones distintas, en un mercado mucho más competido. Yo creo que ese es de los grandes retos. Y lo otro es consolidar todo eso de las carreteras y de la energía, que estamos ahí, somos minoritarios con Patria, tenemos que ver en un momento dado cómo tenemos más control, cómo operamos más nosotros esos negocios. Tenemos un poco de cosas afuera de Colombia también. Tenemos un poco de inversiones en los Estados Unidos. Vamos a hacer unas inversiones en España. Diversificación que es tremendamente importante. ¿Qué estás viendo, digamos, como qué industrias en España y qué te gusta hoy en día? Pues, por ejemplo, lo que hemos hecho en los Estados Unidos es más digamos, pues abrimos una oficina ya, yo creo que llevamos 4 o 5 años, pero nos hemos gastado 5 años en que no tenemos afán, o sea, no queremos invertir todo el primer año. Entonces hay una edificación de industrias, una edificación en el tiempo. Eso ha sido un proceso muy bien manejado de
de diversificación del riesgo, pero teniendo la plata por fuera de Colombia. Es muy diferente, hablando sobre el riesgo que estás asumiendo cuando están creando las compañías, que ha sido básicamente durante toda la vida hasta hoy de ustedes, y ya cuando tienes el patrimonio, digamos, para administrar ese portafolio, digamos, en la diversificación del riesgo, ¿qué los permitía antes de estar tan concentrados en riesgo? En un país, en 3, 4 industrias, y hoy, ¿qué es lo que te lleva a decir, bueno, quiero diversificarlo y entrar en otros países y en otras industrias tal vez? Pero, por ejemplo, no todo es perfecto. Por ejemplo, uno de los sitios donde hemos tenido problemas es en la carretera Bucaramanga, Barranca, Yondó. A esa carretera nos metimos a construir nosotros, con Ferrovial de España. La hemos pasado duro. Eso nos ha costado una fortuna. ¿Y cómo? ¿Por qué, por ejemplo? Pues porque un poco estábamos aprendiendo. Sí. Porque la topografía, la geografía de algunas partes de Colombia es tremendamente complicada. Eso allá en Bucaramanga, esas montañas se mueven como los llanos. Ya. Ahí están los problemas en los llanos. Entonces, pues hemos tenido nuestros sinsabores, sí los hemos tenido. La parte de ser epecista no es tan fácil. De acuerdo. ¿Y hoy en día para administrar el portafolio lo hacen internamente o tienen, digamos, alguien que les ayuda externamente? A nosotros. ¿Ustedes? Sí, nosotros no. Pues consultamos con gente. Uno también tiene que aprender que uno no sabe de todo, pero si hay gente que sabe si uno quiere aprender de algo, hay alguien que sabe. Entonces, pues cuando se necesita, buscamos lo mejor. Uno no tiene por qué conformarse con menos que lo mejor. De acuerdo. Porque yo entiendo muy diferente la administración de una empresa, un negocio, y la administración de un patrimonio, un capital, que obviamente, digamos, también debería ser manejado como una empresa, pero normal o no necesariamente la gente lo administra así. Yo tengo la teoría que la administración de una casa y de una compañía grande es exactamente igual. Como le digo a la gente, a ver, si sus ingresos, si a usted le aumentan el sueldo 10%, pero sus gastos aumentan 15% y se va a vacaciones 3 veces al año para Europa, pues usted está problemado. Sí. Lo mismo es en las compañías. Si uno se gasta más de lo que es, se mete en problemas. Y me lleva a un punto que me parece fundamental. Cuando cumplimos 50 años hicimos un libro. Entonces llegó esas personas como mi papá, pues que no habían tenido la oportunidad que tuvieron otros en la vida. En esos primeros años repartieron el 12% de las utilidades. Entonces el ahorro tiene el punto que quiero hacer es, el ahorro es un exponencial lo que es el ahorro. Uno siempre tiene que pensar en ahorro. Yo le digo a mi señora, Sonia, este año nos gastamos más plata de la que nos entró. No, nos entró más que la que gastamos, estamos tranquilos. En eso una familia y una compañía y un país no es tan distinto. Que un país casi nunca cumple con eso. Pero si no se mete uno en problemas. Sí, de acuerdo. Y si un hijo o alguien cercano tuyo, esta pregunta también me gusta hacerla repetidamente porque hay muchas formas de verlo y es, puede pasar que en muchas familias haya alguien que esté, como se dice, perdido en la vida, que no sabe qué hacer, sobre todo porque no sabe qué hacer. Si llega alguien cercano a ti y te dice, no sé qué hacer, ¿cómo puedo encontrar algo que me guste para hacer? ¿Tú qué le dirías? Pues tengo un pariente cercano que no le gusta trabajar. Entonces yo digo, oye, pero esto en esta familia, un tipo que no trabaja, es algo que me causa problema, ¿no? Pues no es mi hijo, pero me causa problema. Y al final uno también tiene que tener en cuenta, y hay que decirles, y se lo decimos a los accionistas de Colpatria, ustedes no crean que Colpatria les va a proveer a ustedes para la vida que cada uno de ustedes quiera. Colpatria les da una base, pero primero está la compañía, que un niñito quiera comprarse un avión o que no. Eso no, cada uno tiene que también tener su vida propia. ¿Cómo motivar a esas generaciones que vienen cuando uno entiende, digamos, que uno de los principales incentivos de alguien querer hacer plata, por decirlo así, es cuando no la tiene? Cuando ya la tienen, ¿cómo se sigue motivando? Pero me devuelvo, este cuento es un cuento bonito de mi papá, porque mi papá me decía a mí, Eduardo, si usted quiere ser rico, no sea empleado. Y él debió ser el empleado más mal pago, pero el más contento del país, porque a él no le gustaba la plata ni los ricos. De cierta forma los despreciaba. A él le gustaba su trabajo.
Obviamente eso de que si uno quiere ser rico no sea empleado, pues eso ha cambiado drásticamente, pero él lo veía así. Obviamente hoy, por ejemplo, tenemos una cosa que creo que me dicen que somos únicos en Mercantil Colpatria. Adoptamos hace 2 meses un sistema de bonificaciones para todos los empleados de la compañía. O sea, ya no es para el presidente, todos. Todos los empleados de Colpatria juegan por un bono todos los años. Tremendo. Y está bien, eso está bien. Los alinea a todos. Pues hay un interés entre todos. Claro. En la medida que se colaboren entre ellos y salga bien, pues le conviene a todo el mundo. Eso es parte de lo que trata de incentivar esa forma de hacerlo. ¿Y te ha pasado que sientes que de pronto las generaciones que vinieron después de ti haya pesado esa, digamos que seguridad económica para de pronto no tener ese incentivo grande de salir a querer hacer las cosas que hay que hacer para tener, digamos, para construir una empresa, para construir un patrimonio, porque son muchos riesgos que se asumen, muchas cosas que hay que hacer, que de pronto esa estabilidad o tranquilidad que uno tiene por la parte económica, pues le impiden tener esas ganas de salir a hacerlo? No, yo creo que si están alineados los intereses de la compañía con los intereses de los trabajadores, las cosas salen. Ahora estamos ensayando este nuevo sistema, el tiempo nos dirá cómo nos sale, porque sí, en un momento hay unas diferencias gigantescas, ¿no? Donde los empleados les va divinamente y a la compañía le va mal. Eso en los Estados Unidos sí que ha pasado, claro, con todos esos bonos gigantescos. Hay que tener mucho cuidado que los intereses estén alineados y proporcionados. Ya estamos llegando al final, pero todavía me quedan un par de preguntas. La primera es, más en términos del país, hoy en día que nos cuentas que quieres hacer un nuevo banco, ¿qué ves en Colombia que te permite tomar esa decisión y asumir ese riesgo de construir una empresa que obviamente esperas que sea gigante en un país como está hoy? Pues que Colombia nos ha dado todo. Y hay momentos buenos y hay momentos malos, ¿no? A esta edad de mí, uno ya sabe que hay buenas y malas. Eso que todo siempre va todo así, eso no existe. Entonces nosotros creemos en Colombia firmemente. Colombia ha sido una tierra muy generosa con nosotros, nos ha recibido bien. Nosotros no le vamos a voltear la cara a Colombia. Entonces sí, fracasamos en esta relación del banco, pero vamos a hacer un nuevo banco virtual distinto, pero nuestro compromiso con Colombia es total. ¿Qué piensas tú sobre la suerte? ¿Existe? ¿Es más, digamos, el éxito se consigue solo trabajando muy fuerte o digamos que la suerte tiene algo que ver con lo que uno logre en su vida? No, la suerte sí existe. La suerte sí existe, pero mucho más existe si uno ha trabajado toda la vida. Claro. Entonces, sí, hay momentos malos y hay momentos de suerte. El negocio de Colpatria con Scotia, de comprarla allí y vender, fue un negocio de suerte. Pero esos negocios dan una vez cada 100 años. Y si uno ha trabajado bien. Claro que la suerte influye. Pero si uno trabaja bien, le va mejor. Hay que acompañarla, claro. La última pregunta que también se repite es, si llega alguien y te dice, yo quiero tener un banco, o quiero tener la constructora más grande, o quiero tener ese gran conglomerado que ustedes han tenido, ¿cuáles son esos primeros pasos que tengo que dar, que tengo que hacer para encaminarme hacia allá? Tener ganas. No es tan complicado, ¿sabes? No es tan complicado. Yo a veces he llegado a la conclusión, y no sé si ustedes saben de béisbol, pero hablando de mi afición por los Yankees, sí, ya aprendí de béisbol. Entonces uno coge una persona que batía 275, quiere decir que el 27% de las veces llega a base. Ese tipo es un tipo por ahí de $80 millones al año. Y el último que batió 400, el señor Ted Williams de Boston, eso pasó hace 100 años. Entonces yo les digo, dése cuenta que la vida no es tan... Uno tiene 30% y se gana 80 millones. Yo no creo que la vida sea tan distinta. La cosa no es tan complicada. Increíble. Porque ese es precisamente como el principal obstáculo para que alguien se lance a hacer lo que quiere, y es el miedo de que tengo que batear el 100% y no solamente el 30%. Sí, con el 30% le va divinamente. Eso del 100%. Sí, bueno, sí. Me gusta ese ejemplo del béisbol. El último tipo que batió 40% fue hace 100 años. Y le pagarían $200 millones al año. Entonces, para mí, yo uso ese ejemplo para decir, mire, la vida no es la perfección y no hay que estar al 100%. Haga unas cositas bien hechas y las cosas salen bien. Se desprende de eso una pregunta, y es, ¿cómo has manejado el fracaso y el fracaso? ¿Qué papel ha jugado en tu vida? Porque asumo que al ser un empresario con diferentes compañías, pues
obviamente ha habido obstáculos y, digamos, tropiezos en el camino. ¿Cómo los manejas? Por ejemplo, cuando fue la crisis del banco y todos esos rumores y accionistas de Colpatria diciendo que nos íbamos a quebrar, yo decía, oye, mira, aquí hemos trabajado decentemente no sé cuántos años, siga trabajando decentemente y las cosas salen. Y salieron. Y salieron. Ese banco que teóricamente estaba quebrado en el 2000, en el 2006 había hecho un negocio con GE. En el 2013 habíamos hecho semejante negocio con Scotia. Es de perseverar, es de tener ganas. Es que no es de más tampoco, no hay que ser genio. ¿Y cómo haces para todavía tener ganas? Después de todo lo que ya... No, porque por has ejemplo conseguido. apareció una cosa como la de Tostado. Y a mí eso sí es que me entusiasma voltear una cosa que no está bien, y mostrarle y sacar. Me fascina. Y entrar en nuevos negocios. Pues Tostado fue una cosa, estamos en un negocio que Digo, crear de cero nuevos negocios como va a ser el banco. Bueno, eso va a ser una oportunidad porque yo creo que hace rato que no creamos una compañía de cero. Las carreteras las comenzamos de cierta forma de cero. Pero el banco va a ser un gran reto para nosotros. ¿Y qué papel piensas jugar ahí? No, yo creo que yo cada vez tarde o temprano me terminé yendo de la Junta de Colpatria y de todos. Se cumplen los ciclos. Uno también, esa fue de las otras cosas que me enseñó mi papá, uno tiene que saber irse. Porque él decía, si no y porque lo vio en Enrique Cortés, es que si uno no se va a tiempo, Eduardo, lo botan a uno. Entonces hay que irse. Y por eso me fui, entre otras cosas. ¿Tienes algún otro primer paso que te gustaría dar en tu vida? No necesariamente en la parte empresarial. No, yo esa parte de la política a la que le estoy gastando tiempo, bueno, ahí estamos haciendo Quieres cositas. entrar ahí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues mucha suerte ahí. Mil gracias, Eduardo. La verdad, muy enriquecedora y gracias por tu apertura y todo lo que nos contaste y enseñaste hoy. Muy bien, Santiago, muchas gracias.